Sé bienvenido turista a Saña, hermosa ciudad, tierra de mucho pasado y de mucha dignidad. Mi pueblo es dulce por fuera, no sé si amargo por dentro, pero me siento contento y ni reniego siquiera. Sé que de alguna manera, un día no muy lejano, unidos como hermanos, esto se superará. Amigos, ¿ustedes saben quién soy? No. Soy Marino y hoy nos encontramos en Saña, un pueblo con mucha riqueza cultural, con una historia fascinante. Este pueblo fue fundado el 29 de noviembre de 1563. Es uno de los pueblos más antiguos del Perú que nos sorprenderá con toda su historia. Acompáñenme a descubrir este increíble sitio, Saña. A ti te canto, oh bella Saña, con emoción. A tu grandeza y a tu nobleza que ostentas hoy. Saña Jardín Florido. Amigos, nos encontramos ya en el Museo Afroperuano de Saña. Ahora vamos a hacer un recorrido dentro del museo para enterarnos más acerca de la historia de este hermoso pueblo. Acompáñenme. Esta es la sala de arte donde podemos encontrar diferentes instrumentos de la diáspora africana. Una de las características principales de los instrumentos es que ha sido creado a base de flora y fauna, conocimientos ancestrales que trajeron los africanos acá al Perú. Tenemos la marimba peruana del siglo XIX, es única en el Perú, reconstruida del archivo de Martínez de Compañón. Tenemos la quijada de burro, la cajita musical en el siglo XVIII, esto se utilizaba para recolectar limosna. Y al abrir y cerrar se emitía un sonido, entonces se hizo instrumento. Ahí tenemos el tambor de tronco largo más grande del Perú, con 2 metros 3 centímetros, nos gana Colombia con 2 metros y medio. Tenemos el tormento, una marimba colombiana, una marimba ecuatoriana. El uso del checo emerge con fuerza en el siglo XIX, acompañaba al baile tierra. El checo es el antecesor del cajón. Artistas sañeros, cantantes de baile tierra y grandes decilistas sañeros. Tenemos a Cristian Eduardo Bencolchado, a Demetrio Urbina, Nicomedes Santa Cruz, Medrano Montana, Juan Leiva. Por acá tenemos el Templo de San Agustín, que es de la obra de mayor volumen. El Templo de San Agustín, su característica es que por un lado era templo y por el otro lado se encontraba el convento, el claustro. Luego tenemos la iglesia de Merced, que a diferencia de las 6 templos que había, que eran de forma basilical, esta tiene un techo de 2 aguas. Actualmente se encuentra esta fachada con sus 2 torrecillas a modo de campanario. Luego tenemos la capilla La Punta. Esta capilla, La Punta, era una hacienda muy pequeña, pero albergó entre 300 a 400 esclavos. Entonces, como era muy costoso traerlos hasta la villa, a los esclavos y a los indígenas se creó una capilla anexa en la punta. Luego tenemos la iglesia de San Francisco, que su forma arquitectónica era de una sola basílica. Se observa actualmente sus arcos imponentes gigantescos. La iglesia matriz se encontraba al frente de la plaza mayor de la antigua ciudad de Saña. La iglesia matriz es la primera iglesia en crearse acá en Lambayeque. Miren, aquí tenemos un mapa, cómo estaban distribuidas en la fundación. Como se conoce, la Saña antigua se denominó Villa Santiago de Miraflores de Saña. Entonces constaba de 7 templos y 41 casonas. Estos son tambores de botija, únicos en América Latina. Se vino al Perú 6 tipos de tambores. Entonces este es el tambor que tiene mayor sonoridad. Este tambor de botija era utilizado de los porrones o de los chicheros. Se cortaba, se les templaba cuero y se les hacía tambor. Aquí pueden observar diferentes tipos de marcas, de calibres. Estas eran las marcas que tenían los amos o los patrones de las haciendas para marcar sus esclavos. Estos son contratos, láminas originales, de contratos de compra y venta de esclavos. ¿No? Así conforme se compra un carro, un terreno, una casa. Estas imágenes son las labores cotidianas que realizaban los esclavos. Ese esclavo está sacando un pique al patrón. Aquí nos encontramos en la sala de tortura. Como pueden observar, aquí encontramos diferentes instrumentos
que se utilizaba para torturar o castigar a los esclavizados en la época colonial. Esta es una carimba o hierro candente que se utilizaba para marcar a los animales, ¿no? A los esclavos también se les marcaba. Se les marcaba en la espalda y si el esclavo se resistía a ser marcado, se le marcaba en el cuello o en el cachete. Este es un grillete que se ponía en los pies para que no se escape. Luego tenemos las cadenas, los ganchos donde se colgaba a los esclavos. Tenemos el cepo. Tenemos la barra donde se ataba al esclavo y era azotado con el látigo que tenemos allá. Y luego tenemos los yugos donde se ponía uno adelante y uno atrás cuando se embarcaba de las negreras. Los barcos eran llamados negreras. Y para que no se escapen se ponía un esclavo adelante y otro atrás. Luego tenemos la rueda de carreta. Esta rueda de carreta al esclavo se le amarraba y se le bañaba en melaza y se les ponía al sol y a la picadura de insectos. Aquí tenemos una colección única de 5 carretas de la época colonial. Estas carretas eran utilizadas para transportar la caña de las diferentes haciendas del lugar. Son únicas en la época colonial, originales. Luego tenemos la sala del campesino. En la sala del campesino encontramos diferentes objetos utilizados por los afros que se quedaron acá en Saña. Cuando el río en 1720 inundó la ciudad, la destruyó gran parte de la ciudad y sus templos, los españoles emigraron hacia Lambayeque, la mayor parte, y otra fue a Trujillo. Entonces los que quedaron acá, los afros, se quedaron a vivir y habitar esta nueva Saña. Y estos son sus diferentes instrumentos, ¿no? Ellos utilizaban mucho el caballo, la mula para poder hacer sus labores. Ahí tenemos las diferentes herramientas de campo. Tenemos los porrones. Como yo les explicaba, estos porrones eran cortados en ambos lados y se templaba un cuero de chivo o de res y se hacía un tambor. ¿Por qué estos cueros están acá? Estos cueros, los afros que quedaron en Saña eran muy jaraneros y entonces ellos en sus mulas acostumbraban a llevar un cuero enrollado. Donde les daban la noche tenían su cuero y ahí dormían. Y también le daban uso para confeccionar sus látigos, la soga de los caballos, los tambores. Esta sala ha sido recientemente creada en protesta a tanto feminicidio que existe en el Perú. Entonces las mujeres sañeras crearon esta sala en memoria a la mujer. Y las mujeres sañeras de antaño trajeron sus propios instrumentos. Estos pueden ver, estos son peroles de cobre muy antiguos con el que se confeccionaba el majar blanco, los confiteros. Como se conoce a Saña, que es la ciudad de los manjares, entonces estos confiteros son emblemáticos, ¿no? Son muy antiguos, con mucha tradición. Luego acá tenemos un batán, como se conoce, antes no existía el molino ni la licuadora, entonces, ¿qué es lo que hacían nuestras abuelitas, nuestras bisabuelitas? Para el ajo, el culantro, las especerías, utilizaban el batán. Luego tenemos el pilón. Ese pilón servía para pilar el arroz. Los hombres traían el arroz segado y las mujeres se encargaban de pilarlo. Luego por acá tenemos las diferentes vasijas para guardar el agua, la chicha, ¿no? Y algo muy tradicional que se utilizaba acá en Saña, sus balanzas artesanales para pesar los dulces, porque en Saña los dulces se vendían por gramos, ¿no? Entonces ponían una piedra que es un aproximado su peso, entonces tenía que estar a la misma nivel y ahí calculaban el peso de los dulces. Las planchas de carbón muy antiguas, lámparas, y este es un saumerio de tarro de leche que ellos mismos lo improvisaban, ¿no? Chicos, nos encontramos ya en las instalaciones del museo. Estamos sentados sobre una carreta que fue utilizada hace más de 400 años por los esclavos y sus patrones o por sus dueños. Y me encuentro con uno de mis compañeros de la universidad, Fran Rodríguez. Saluda, por favor. ¿Quién nos estará contando la historia acerca de por qué Saña llega a ser tan importante en la época colonial y cómo es que estos negros africanos llegan a esta parte del Perú? Bueno, sí, primero que nada tenemos que entenderle que en el Perú, para este periodo, con la llegada de los negros, se da una amalgamación cultural, tanto de la cultura africana como de la peruana o andina. Podemos observar esta amalgamación, estas características de amalgamación en muchos de los instrumentos o forma de vida que trajeron los negros consigo, ¿no? Los negros habrían llegado en barcos de tamaños más o menos grandes.
en los que solían entrar unas 100 a 200 personas más o menos. Estas embarcaciones eran llamadas ataúdes o negreras. Y bueno, la historia desde el principio en el que estos negros eran traídos acá al Perú ya era una historia muy trágica, ya que a mitad del camino desde el continente africano hasta aquí no llegaban todos los negros, el número entero de negros que habían embarcado. Ajá, exacto. Normalmente solía morir la mitad o un poco más de la mitad, en alta mar o a mitad del camino. Debido a que muchas veces estos negros subían con algunas enfermedades y ese era el principal motivo del por qué, ¿no? Ahora debemos explicar por qué Saña se convirtió en un centro tan importante, a tal punto de que se dice que Saña iba a ser elegido la capital del Perú. Este sitio, cuando llegan los españoles, obviamente ubican a los indígenas, a la gente prehispánica, en diversos corregimientos, y el corregimiento de Saña pues fue uno que se desarrolló bastante bien, sobre todo por las tierras agrícolas, tanto para el azúcar o diversos productos que se venían desarrollando aquí. Tanto es así que durante un tiempo los trujillanos dejaban sus tierras y venían a esta parte Saña, pero luego también se cuenta que en un determinado momento llegó el padre Santo Toribio de Mogrovejo, al cual mataron pocos días después. Posteriormente ocurrió diversas tragedias acá en el pueblo de Saña y se le considera como un castigo divino. Tanto es así que el pirata Edward Davis llegó a esta parte y saqueó todas las iglesias, y posteriormente el río que pasa por acá, por Saña, a pocos metros de la ciudad, cambió su cauce y pasó por en medio de la ciudad arrasando con todo. Es por eso que la ciudad empieza a decaer y pues su fama de hermosa ciudad que tenía un desarrollo muy avanzado empezó a decaer. Acompáñeme a seguir conociendo las iglesias. Tenemos la mejor vista de la iglesia y convento San Agustín de Saña, una de las iglesias que mejor se conserva de la época colonial aquí. Esta iglesia comenzó a construirse en 1585 y se vio afectada por las lluvias del fenómeno del Niño en 1720 y abandonado posteriormente en 1830. Es una verdadera joya arquitectónica, tiene una vista muy bonita, un lugar para hacer muy buenas fotos. La entrada no está nada caro, está 3 soles, aproximadamente $1, y pues tendrás una experiencia muy maravillosa. Ahora estamos llegando a la iglesia matriz, donde fue enterrado el padre Santo Toribio de Mogrovejo por 1 año. Este es el río Saña. En estas épocas del año no tiene mucho caudal, pero en enero su caudal aumenta. Amigos, si les gustó este video y les resultó muy interesante, no olviden suscribirse, dejar su comentario y compartirlo. Pronto estaré realizando un sorteo por llegar a los 300 suscriptores, así que comparte para que más gente se pueda enterar de este hermoso canal. Y pronto nos estaremos aventurando a nuevos lugares, nuevos sitios por conocer, así que no se pierdan el próximo video y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando suba un nuevo video.